Muy bien, me parece que ya estamos, todos o la mayoría. ¿Quién quiere empezar con el tema? Con su tema. Nosotros, profe. A ver, Ándale, arránquese. ándale, Laura. Ahora, Ahora. A nosotros nos tocó el tema de política fiscal. Ujú, Yo voy a... Lo hicimos en la libreta, profe, ¿eh? ujú, muy bien. Me mandan las fotos cuando terminemos. Sí. Pon la hoja, que es política fiscal. Esa. La política fiscal es una rama de la política económica que estudia el presupuesto del Estado. Analiza la recaudación tributaria como el gasto público. Amador, silencio. Analiza la recaudación tributaria como el gasto público y que se haga de forma transparente. Debemos entender como política fiscal que son las decisiones que se toman por parte de los gobernantes en relación a los contribuyentes que son del país, o sea, que es a la contribución de dinero. Ok. Este, ¿Quién la aplica? Laura. Bueno, ahí abajo dice quién la aplica. El gobierno del país, que es el que controla los niveles de gastos e ingresos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y Ok. surgió por la propuesta de Keynes. ¿Quiere que le explique más de la propuesta de Keynes o...? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, la propuesta de Keynes surgió después de la fue una crisis, pero no le llamaban tanto así como crisis, sino que la de los años 30, ¿cómo se llama? Es una crisis. La devaluación. Algo así, no me acuerdo, pero bueno, este, Keynes dice que para que un gobierno no entre en crisis o salga de una crisis debe regular lo que es la oferta y la demanda. Ujú, Sí, a lo mejor un ejemplo, nosotros tenemos recursos, pero las personas no tienen empleo. ujú, Entonces, esos empleados no pueden comprar esos recursos. ujú. Entonces, no hay demanda. O sea, entonces lo que hace es que en la oferta y la demanda, cuando hay variación, hay un déficit o hay un superávit, lo que afecta a la moneda. Ujú. Entonces, si afecta a la moneda, pues entramos en un problema. Ok. Y Laura va a explicar algunos ejemplos y Sí, para qué Laura, que me sirve. sacó y les dije, ¿dónde salieron según? Por favor, Laura, los que no estén exponiendo, pongan silencio su micrófono para que el ruido ambiental, no desconcentre a los compañeros que están en uso de la voz. Licenciada Laura, ¿ya se durmió? yo creo que se le trabó. Déjame le digo que se trabó. Bueno, ya la sacó que por su internet, pero bueno, algunos ejemplos vendrían siendo como lograr empleos para todas las personas o la mayoría de las personas, a tener un crecimiento económico sostenible, tener condiciones de igualdad entre las personas y hacer que las instituciones funcionen con efectividad. Serían como en general, los tres grandes pilares de la política fiscal. También, a ver, espérenme. Es la que se encarga de subir y bajar impuestos o aumentar el IVA y de regular los gastos públicos. Ok.
Y es que esto le tocaba a Laura, espérenme. Ujú. Y con el objeto de lograr el desarrollo sostenible del país, el bienestar social y la infraestructura productiva. Ok. Entonces, ¿qué se encarga? Pues bueno, quien recauda los impuestos es Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Pero es la que se encarga de decir cuánto va a recaudar, pues sí, de decir en qué se va a gastar y quién lo aplica o quién es el gobierno federal. Ok, perfecto. Muy bien, un ejemplo del tema de la política fiscal. A ver, ya platicamos que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien opera la política fiscal. Ella es la autoridad fiscal. Por eso, por ejemplo, el despacho aduanero, que es quien lo efectúa el servicio de administración tributaria a través de las administraciones aduaneras, pues es la Aduana México, la hija del SAT, que es la hija de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sale? Por eso es que ese es el orden natural o congruente que lleva la parte de la política fiscal. El fiscal va a ser el que nos va a cobrar impuestos. Y les platico de un ejemplo. Probablemente yo creo que nadie de los que estamos aquí habíamos nacido, pero cuando los Juegos Olímpicos de 1968 en México, pues México no tenía feria como para invertir en estadios, en infraestructura para poderse traer pues un evento de tales magnitudes, ¿no? Por eso el presidente Echeverría interpone o propone de alguna manera que todos los mexicanos le entremos y se hace el cobro de la tenencia vehicular. Antes de ese momento no existía la tenencia vehicular. ¿Y para qué razón se cobraba ese impuesto? Pues para poder capitalizar al gobierno mexicano y de alguna manera construir estadios, construir hoteles, inyectarle pues lana a esta parte, porque se auguraba que la derrama económica fuera bastante interesante. En ese momento también fue, recuerden, el 2 de octubre, en Tlatelolco, y justo parte de lo que se estaba peleando en ese momento como parte de los derechos de los estudiantes, pues fue la razón de que México o el presidente no quería los ojos del contexto internacional puestos en México porque se iban a retirar inversiones. En épocas de eventos internacionales, pues no solamente son los particulares los que gastan en vuelos, en souvenirs, en hoteles, desayunan, comen y cenan en las ciudades, sino que también muchas empresas deciden invertir, ¿no? Cuando menos de manera momentánea. Entonces esos 100, 200 o 300 mil empleos que se generan extra por el concepto de empleo provisional en lo que pasa en los eventos de Juegos Olímpicos, más los pagos que se les hacen a los staffs, etcétera, 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 pues es lo que conocemos como la famosa derrama económica. Entonces, entendamos que la política fiscal tiene que ver con el pago de impuestos. Cuando empieza esto de la recaudación, pues en aquellos ayeres, recuerdo les platicaba, me parece que en la sesión pasada, las familias tenían que pagar por número de ventanas. Las familias tenían que pagar por cuántas gallinas tenían, cuántas vacas, y eran impuestos que tenían que cobrar. ¿Por qué? Porque la creencia era, bueno, si tú particular tienes dinero, pues esa es tu responsabilidad de retribuir un poco al gobierno, que es quien está administrando los recursos públicos. Y el objetivo de los recursos públicos, pues es invertir en infraestructura como alumbrado público, la parte de drenaje, salud pública, educación. Digo, hay estados, países completos donde los esquemas que nosotros tenemos como gratuitos, pues no lo son, como por ejemplo el sistema de salud en Estados Unidos. Todos están obligados a tener un seguro. Los patrones deben pagar un seguro por sus empleados. Y entonces ahí la seguridad no es pública, es privada, la seguridad social, ¿sale? Si habláramos, por ejemplo, del servicio de recaudación de basura, pues ellos lo tienen que pagar. Nosotros lo pagamos a través de los impuestos, pero no es como que vamos a pagarle a la persona que recoge nuestra basura. Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con la electricidad, lo mismo pasa con absolutamente todo de lo que depende el erario público. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ninguna, profe. Muy bien, aquí hay unos chats. No, profe. Ah, ok. ¿Puedo exponer después de ellos, Ya. de Carla y Sí, arránquese, Laura? licenciado. Ya Laura, yo Profe. pienso que no se va a alcanzar. Ajá. Dice, Laura mandó una imagen que dice que está esperando el acceso de usted.
Listo. Perdón. Bueno, vamos a esperar a ver qué otra aportación tenga Laura. Muy bien. Lo que pasa es que no tiene internet y si conecta el audio se le va el internet, por eso tiene el audio desconectado. Pues mejor que cancele la Pero, imagen. ajá, sí, mejor cancela la Que cancele el imagen y video. que si quieres aportar algo más tú, Laura, que si quieres aportar algo más de la exposición. Yo ya dije lo tuyo, pero si quieres decir algo más. Licenciada, apague mejor su video y conecte el audio. Finalmente, pues no ocupamos mucho verla, pero sí ocupamos escucharla, ¿va? O Ya haga lo se que trabó quiera, que otra también vez. se puede. Bueno, si gustan lo retomamos más adelante porque si no aquí nos va a llegar la jubilación, ¿verdad? Sí. Maldito seas, Slim. Laura, quita tu video. Cancela el video y nada, ándele Ándale, así, qué guapa se ándale, ve, ahora sí. licenciada, ¿eh? Ahora sí, platíquenos, el audio es menos pesado que el video. Ok. Pues no sé qué haya dicho mi compañera después No dijo de... nada, se quedó callada, que la íbamos a esperar. Ay, qué Ay, no es mentira. cierto, ya me acaba de decir que ya terminó de decir. Mentira. Pues que la política fiscal sirve para crear empleos suficientes y un crecimiento económico sostenible y garantizar el bien social. Excelente. Los ejemplos son, podrían ser el subir y bajar los impuestos o aumentar el IVA. Sí, no, sí. Ya sé que es que no me dice que ya hasta ahí. Muy bien, de las aportaciones que me gustaría rescatar, hay una razón de ser del cobro de impuestos. De alguna manera los funcionarios necesitan tener carros de lujo, mansión, no se crean. Sí, La razón de ser del cobro de impuestos pagar los funcionarios, pagar a los funcionarios. es poder garantizar el desarrollo sostenido o sostenible de la sociedad. Digo, no sé si comprendan el sistema del socialismo. Hay un ejemplo con el que yo quisiera explicarles el fenómeno del socialismo. Imagínense que para el examen del día de hoy, solamente Amador y Randy estudiaron y los demás no. Entonces todos reprueban, pero Randy y Amador resultan que con 10 en la evaluación. Entonces el socialismo o el maestro socialista diría, ¿saben qué? Para igualar las condiciones, vamos a promediar esos 2 dieces con los otros 4 o 5 estudiantes que sacaron 5, ¿sale? Y el resultado es la calificación de todos. Eso desde luego dejará cómodos a los que no estudiaron, porque de alguna manera puede ser que pasen, pero quienes estudiaron muchísimo, quienes se esforzaron, pues no van a poder eh, tener como resultado su 10. Eso es lo que es el socialismo. Entonces, si bien como forma de gobierno la historia nos ha demostrado que el socialismo no funciona, en todas las democracias debe haber un poco de socialismo y un poco, o bueno, más bien, digo, la democracia es la que se ha determinado como la mejor forma de gobernar, o la república, pues. Pero entonces el tema es que se ocupa un poco de voluntariado, se ocupa un poco de asesoramiento, se ocupa un poco de capitalismo para poder comprender de la mejor manera lo que es el sistema. Entonces, mucho de lo que representa la política fiscal es eso, no caer en el socialismo, tampoco derrochar como en el capitalismo, pero definitivamente la intención de que se cobren los impuestos, pues es garantizar
el desarrollo o el bien común. Por ejemplo, el impuesto que se le cobra a los cigarros y a la cerveza y a la Coca-Cola, que es el impuesto especial sobre productos y servicios, es un dinero que se va directamente a la parte del sector salud, porque tenemos cáncer de pulmón, tenemos fallas renales y tenemos diabetes y obesidad, ¿no? Por las bebidas carbonatadas, por el humo del cigarro y por el tema del alcohol. Entonces, es una razón de ser. Y algo que también seguramente ya saben, pero yo se los repito, es que no existe absolutamente ningún impuesto que no esté amparado con una ley. Entonces, si ustedes sí quieren saber el por qué les cobran impuestos sobre la renta, el por qué del ISAN, el por qué del IVA, pues pueden consultar la ley y ahí va a haber, no antecedentes, pero sí va a haber como un marco normativo, artículos transitorios que nos van a permitir abrir el panorama. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. No. Licenciado Randy, arránquese. A mí me tocó el tema de política económica. Ujú. Aquí una breve reseña más o menos de lo que trata. Dice, la política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades en cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico. Con esto, lo que viene siendo eh, el realizar, ahora sí que lo que viene siendo las producciones, mejores bueno, iré. En sí, le voy a especificar más o menos los objetivos de la política económica, que son dos. En sí, son a corto plazo y largo plazo. A corto plazo es pleno empleo, estabilidad de precios, mejora de la balanza de pagos. A largo plazo, expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de las distribuciones de la renta y la riqueza, protección y prioridades de determinadas regiones o industrias, perdón. Ujú. Mejora las normas de consumo privado, seguridad de abastecimiento, mejora en el tamaño o en la estructura de la población y reducción de la jornada laboral. Okay. Bueno, dice, mediante el control de las variables económicas, un gobierno puede estimular la economía según las herramientas que utilicen las autoridades para poder distinguir dos disciplinas económicas, la cual es política fiscal y política económica. La fiscal está centrada en la gestión de recursos de un Estado y su administración, quien controla los niveles de gasto, ingresos y mantiene la estabilidad. Ahora sí que depende a los gastos y a lo que viene siendo ingresos, según los gastos e ingresos que tenga el país, es una forma de control para, ahora sí que no exista pobreza o existan diferentes tipos de situaciones en que perjudiquen al país. La política monetaria controla los factores monetarios, masa monetaria y tipo de interés, principalmente para garantizar la estabilidad de precios y crecimientos económicos. Ahora sí que, pues no sé, es todo. Es todo. Ok. A ver, primero, ¿a qué hora tienen el receso? Ya nos pasamos, ¿no? Son las 4. ¿A las 4 es? No sé. ¿Sí? Sí, a las 4, de 4 a 4:40. Ah, ok. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la pausa para el receso? Y ahorita nos volvemos a conectar y comentamos la parte de la política económica del licenciado Randy. Ok. ¿Les Muy parece bien. bien? ¿O terminamos con la política económica? Pues sí, ¿no? Sí, hay Como que se terminar pueda. y ya mejor, para que no quedarnos a medias. Qué bárbara. Ok. A ver, primero, ¿alguien tiene alguna duda de la política económica? Todo bien, profe. Ah, entonces ya acabamos. Sale, rato nos vemos. Gracias. Pues yo voy llegando, la verdad no supe bien de Ok. qué trató el tema. Ok. La política económica, para empezar, en cuanto a lo que corresponde con el gobierno mexicano, es responsabilidad del secretario de Economía. ¿Sale? Ese es el ente que estudia. Hay una razón de que dice la ley de comercio, el presidente no puede poner y quitar aranceles.
se tiene que hacer a través de un proceso. Y este proceso es, la Secretaría de Economía debe convocar a las comisiones auxiliares, que dice la ley, están conformadas por las cámaras empresariales y todos los empresarios de los sectores energéticos, agrónomos, Profe, de salud, etcétera. ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Algo muy importante es que dice que existen organismos internacionales que influyen en la toma de decisiones para, a la hora de plantear una política económica, como lo dice usted, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal y el Banco Mundial. Y hay Es más, todo, ¿verdad? la Organización de Competencia Económica, que es la OCDE, pueden emitir recomendaciones para que las naciones que son miembros de las cumbres, de las comisiones o de las conferencias, pues procuren un desarrollo. Desde luego, si México tiene sociedad comercial con otro país, pues le va a interesar que el otro país crezca en materia económica. ¿Por qué? Porque entre mayor riqueza, pues hay mayor comercialización de los productos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo establecer el crecimiento económico? Todo lo que tiene que ver con desarrollo económico es competencia de la Secretaría de Economía. De repente hay quienes se confunden con la Secretaría de Hacienda, con el Banco de México, pero tenemos que entender que no. O sea, hay políticas bancarias, hay políticas monetarias que vamos a estar viendo más adelante. eh, pero en primer lugar, el fiscal tiene su propio órgano de competencia y la parte económica, pues que es la Secretaría de Hacienda respectivamente y la Secretaría de Economía en materia económica. Hay una razón de que la mayoría de los presidentes hayan sido economistas y es porque la economía es un mundo, ¿no?, de factores. Y nosotros, como expertos en comercio, pues justamente en donde profundizamos es en esa parte de la materia económica administrativa. Quiere decir que tenemos nociones básicas de lo que es la economía, cómo se conforma a través de cadenas de suministros, de salarios, del sistema de salud, de índice de calidad de vida y que sabemos cuál es la repercusión en la balanza comercial, que también es otra de las políticas que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta el momento lo que tenemos que ver es todo lo que genere que México tenga más riquezas es responsabilidad de la Secretaría de Economía. ¿Cómo hacerle? Si habláramos de relaciones diplomáticas, pues tendría que ser la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero cuando se negocia un tratado o acuerdo de libre comercio, ¿a quién creen que manda? No es como que va el presidente, ¿va? Al anteproyecto, quienes se mueven a poder hacer las gestiones o los trabajos previos, pues son las comisiones especiales que conforman Secretaría de Economía y la parte diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esos son el principal equipo. ¿Por qué? Porque se tiene que estudiar. A ver, la pertinencia de este acuerdo de libre comercio entre la República Hermana de Amador y la República Hermana de Randy, ¿cuál es? O sea, el por qué tienen que hacer un tratado o un acuerdo de libre comercio. Bueno, las secretarías de economía se encargarán de hacer las proyecciones de, bueno, ellos van a aportar tales mercancías, nosotros tenemos tales productos básicos y la comunión o la conversión de estos productos, pues es beneficioso para ambas naciones. Y desde luego no es solamente con palabras, tiene que ver un estudio de fondo, un estudio técnico, un análisis técnico para poder hablar de un anteproyecto de arancel, un anteproyecto de firma de tratado, acuerdo o convenio y un anteproyecto puesto de política comercial, que está basada en política económica. ¿Sale? Sí. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, chistes? Ahora sí que lleva como que busca el bienestar, ¿no? El bienestar Sí, social. desde luego, pues yo creo que los problemas de los ricos deben tener problemas, ¿no? Pero son diferentes al hambre, a la escasez, La inflación. a la poca competencia, ¿no? O sea, a lo mejor un rico se preocupa por qué color de carro comprar ahora, si ya tiene un Ferrari rojo, ahora quiere un amarillo o quiere uno negro, o mejor se compra los dos, a lo mejor esos son los problemas. Pero para el resto de las personas, pues no funciona así la economía. Entonces, el punto crucial o la piedra angular de la economía es el bienestar, el desarrollo, la mejora que se ve o que se debe medir en función de los billetes, del crecimiento del PIB, del crecimiento de la inversión. ¿Sale? Entonces, cortamos y volvemos con política monetaria y política comercial. Sí. Provecho. Sí. ¿Regresamos, profe? ¿Mande? ¿A qué hora regresamos? A las 4:40 dijimos, ¿no? Oh, ya sé, sí. Muy bien. ¿Sabes?